los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe. ¿Por qué lo hizo y quería acabar con él? ¿Por qué había hecho de haber cogido nuestras botas y nos hubiera votado? Porque yo le contesté a Luis Carlos Vélez en un trino que sí, pues que a mi papá no me regaló la carrera como a él. Uribe trata de ganar frente al público lo que está perdiendo judicialmente. Señor Fabio. Buenas tardes, Fabio. Muchas gracias por estar acá. Te presento a mi compañera Laura. Mi nombre es Julián Lamprea. Gracias por estar de nuevo aquí en el tercer canal. ¿Cómo va todo? ¿A qué hora llegó? Anoche. Medianoche. Uy, y después de ese... O sea, usted estuvo como desde las 4 de la tarde. Petro habló a las 7, que casi siempre dura como una hora. Estamos hablando que bastante... Sí, trabajo. estuvo bastante movida la cosa, pero estaba bien. Es decir, había un buen ambiente político. La gente siempre muy generosa con el presidente Gustavo Petro. Igual ya vamos a entrar en más detalle porque ayer en Barranquilla eso soltó fuego el presidente Gustavo Petro, pero queríamos informarles que este es un nuevo espacio del tercer canal y aquí hacemos una dinámica como para relajarnos, como para romper el hielo. Así y es. mi compañera Laura se la va a explicar. Así es, Fabio. Entonces, vamos ¿Difícil? a iniciar. No, para un hombre nada. como usted, Eso no. es de pensar rápido y ya. Listo, hágale. Entonces, yo le voy a hacer un par de preguntas, muchas preguntas, y la idea es que usted conteste todas las que sea posible en 1 minuto. A carachas. La mayor... Tenemos ya, Juli va a llevar el tiempo, entonces Sí. por eso no se preocupe. listo, perfecto. Simplemente concéntrense en responder. Son preguntas de sí o no, O una sola palabra. o respuesta cerrada, una sola palabra. Y tenemos un ranking acá en tercer canal con los invitados que hemos tenido últimamente, entonces vamos a ver si usted les gana. Sí, José ¿Listo? Cuesta, Vamos a gustar. el concejal. Eso. ¿Quién fue ayer? Eso, ya en José, el papel. José Cuesta, y ayer fue Ayer tuvimos... Antonio Correa, el senador Antonio del Correa. partido de la U, Ah, ya. que lo va liderando. Yo veré. Sí, bueno. él va punteando en Saque- este ranking. saque Entonces el pecho por la empezamos cruz. para no Vamos a perder ver. más tiempo, Fabio. Listo. Entonces yo te hago el conteo, ¿listo? Así es, me avisas. Entonces, 1, 2, 3, tiempo. Color favorito, Rojo. comida favorita, Chicharrón. Petro o Uribe, Petro. Putin o Trump, Putin. metro elevado o subterráneo, Subterráneo. frío o calor, Calor. mañanero o nocturno, Mañanero. Vicky o Claudia, Claudia. Roy o Benedetti, Roy. póker o águila, Águila. influencer o periodista, Periodista. Caracol o RCN, Caracol. El Tiempo o Revista Semana, El Tiempo. Mocus o Petro, Petro. Laura Sarabia o Verónica Alcocer, Verónica. Juanes o Shakira, Shakira. Gabo o Vargas Llosa, Gabo, 1000 veces. Carrera Séptima o Autopista Norte. Autopista Norte. ¿Le gustaría ser presidente Ya soy presidente de la CUT. de Colombia? Sí. ¿Voto obligatorio, sí o no? Sí. ¿Cabildo o estallido social? Estallido social. Tiempo. Bueno, señor Fabio, felicitaciones. Acaba de encabezar el ranking Creo que es con evidente. 22 preguntas. ¡Wow! ¿Cuánto? 22 preguntas. ¡Wow! Sí. Un aplauso para Fabio Arias, presidente de la CUT. Sí. La que más me gusta es la del chicharrón. La del Yo creí que la del mañanero. No. Dije, uy, ahí sí coincidimos. Pero el chicharrón también, déjeme decirle. Uy, Vivo lleno de chicharrones, además. también. Ya comimos hay que pollo decir. acá en tercer canal la próxima vez. Pero bueno, Toca señor traer Fabio, ya chicharrón. teniendo este ranking y diciéndole que usted es nuestro primero, o sea, usted ahorita es el number one en este Oh. top de preguntas en un ¿Y minuto. qué gana uno ahí? El respeto de Ah, toda la bueno. audiencia. Bueno. Pero bueno, Ser el vamos a generar ganador. Está bien. vamos a generar un premio. ¿Sabe que me dio una buena idea? Sí. O sea, por ejemplo, que se hubiera ganado una bandeja de chicharrones. Por Exacto. ejemplo. Uy, hubiera sido magnífico. Se hubiera quedado. Ya en la esquina venden unos buenos. Ya mando a pedir. Eso con la plata de producción, a mí me encanta gastarla. Pero bueno, señor Fabio, ya entrando en materia, ahora sí, con pelos y señales. ¿Cómo le fue ayer en Barranquilla? Yo vi que usted también habló.
¿Cuál es el balance de la manifestación de ayer en Barranquilla y de todo lo que sucedió ayer en la ciudad de Lochar, donde también lanzaron varios dardos contra este clan político, pero donde se vivió nuevamente el apoyo y el fervoroso apoyo no solo a Gustavo Petro, sino a la consulta popular? Hombre, primero creo que era un mensaje del país que, digamos que en la cuna del sector de la oligarquía que se ha venido poniendo con mayor resolución a la consulta popular, Gustavo Petro haya convocado a esa ciudadanía a respaldar, por el contrario, al pueblo. Me parece que eso tiene una simbología alta. No solamente está el tema de Lochar, está el tema de Efraín Cepeda también, de Los Fincho Cepeda. congresistas. Una y otra vez ahí sí como se dice, los señaló a todos, pero hizo mucho énfasis en Fincho Cepeda, que me parece que es como dicen ahí, el jefe de toda esa oligarquía caribeña. El jefe de la banda, dicen por ahí, ¿no? El jefe de la banda, bueno. Yo no quería decirlo. ¿Y HP sí se lo hizo o tampoco? Aquí en público no. Ni de riesgo me atrevo. Pero bueno, esa era la simbología de ese acto y creo que Gustavo Petro eligió un buen sitio para eso. Además porque históricamente Gustavo Petro en ese sector, especialmente en Barranquilla, también ha tenido muy buena imagen y muy buena favorabilidad cuantas veces ha querido hacer una manifestación pública. Entonces me parece que tiene los dos componentes. Él sabe que hay un sector popular que lo respalda, pero adicionalmente a desafiar a esa oligarquía que definitivamente es con la cual hay hoy el mayor pulso político en el país. El pulso político es entre la oligarquía en cualquiera de sus manifestaciones, especialmente en el Senado en esta oportunidad, versus el mandato popular. Esa es la discusión de hoy en día. Y creo que eso quedó reflejado en el día de ayer. Tanto por la expresión popular, hay que decir que la gente es muy generosa con Gustavo Petro, eso hay que decirlo. La gente desde antes de las 2 de la tarde ya estaban parqueados allá. Y mucha gente, ¿no? Y se Sí, estamos todo el viendo tiempo. imágenes del dron, por ejemplo. Y se estuvieron todo el tiempo. Benedetti dijo que 25.000 y yo dije, oiga, pero muy modesto usted, Benedetti, haber dicho 40.000 porque no estaba ese paseo A reventar. Bolívar que es largo, Sí. además es amplio, estaba completamente lleno. Sí, Y- como dijo Judy por ahí en los comentarios, apoteósico. Bueno, listo. Y- Cálido, digo yo. y antes Muy de- cálido porque es cálido. Antes de ir con la siguiente pregunta, pues uno obviamente todo inicia desde que uno aterriza, no sé si se fue por avión. ¿Se fue Sí, claro, por sí. avión. Cuando desde uno aterriza, pues uno La va única sintiendo el manera ambiente de ir y volver el mismo día es en avión. en no hay avión. otra forma. Sí, porque si no, Sí, queda total. sin raya. Pero, por ejemplo, ¿cómo vio a la gente desde que usted se bajó? ¿Cómo está el apoyo de Petro allá? Y, digamos, de todo lo que usted me dice, si entonces fue de alguna manera estratégico hacerlo en Barranquilla Sí. por todo el tema de Efraín Cepeda, de Lochar. Eso fue estratégico, eso fue una decisión estratégica de Gustavo Petro, que es más o menos lo que él siempre trata de realizar y creo que le salió muy, pero muy bien ese evento ayer en Barranquilla. Los que no somos de por allá, que somos más bien de por acá, vemos exactamente el ánimo, el entusiasmo, la calidez y repito, y la generosidad que tiene ese sector caribeño con el presidente Gustavo Petro. Y bueno, todo lo que él dijo pues fue aclamado muy positivamente y creo que eso que en las encuestas de alguna manera se ve, se refleja muy positivamente ya viendo a la gente respaldar esa situación. ¿Y usted respalda también, Fabio, todo lo que dijo el presidente en su discurso? Bueno, en general sí, inclusive con algunos tonos altos que lo dicen. También hoy la situación es, porque los tonos altos también son del otro lado, porque aquí alguna gente ve solamente lo de un lado, entonces ven a Gustavo Petro diciendo algunas cosas, pero todas las que dice la derecha y esta oligarquía es cosa tenaz. Por ejemplo, Gaviria, que salió diciendo que Petro estaba actuando como un dictador y que le iba a quitar todo el apoyo. Sí, así es. Entre otras, ¿sí? Entonces lo califican de todo, además no lo bajan de borracho, drogadicto. Bueno, son cosas muy fuertes para, Muy fuerte, sí. para la total. institucionalidad de alguien que en Colombia siempre manteníamos un respeto, pues el día que uno quería expresarse de alguna manera distinta tenía que pensarlo 2 veces, pero Claro. no, ahora eso se perdió desafortunadamente, pero está bien que el presidente Gustavo Petro le responda también de esa manera categórica, en el sentido de que es un hombre valiente y está jugado con lo que él siempre ha defendido, al pueblo, de tal manera que eso también tiene
consideración política interesante, importante. Claro, sí, pues la valentía es algo que no se puede negar, ¿no? Del presidente Gustavo Petro. Y en su discurso Petro anunció precisamente huelga general. Usted ya había convocado paro nacional para el 28 y 29 de mayo. ¿Es lo mismo? ¿Qué es lo que se espera con esto? ¿Y qué se tiene previsto básicamente? Bueno, una huelga general en términos de la, ¿cómo diría uno? De la literatura política, Ajá. que históricamente se habla, es prácticamente casi que un acto revolucionario, insurreccional, ¿sí? Para hablar uno de huelga general. Sí. Está bien que él la diga, sí, porque de alguna manera él piensa seriamente que este país tiene que cambiar y que si estos poderes establecidos pues siguen oponiéndose y bloqueando, pues habrá que cambiar esta situación política que hay en el país. Ahora, eso al final es un problema de la correlación de fuerzas. Entonces nosotros lo que dijimos, hombre, el paro nacional del 28 y 29 de mayo, que es de 48 horas, está en la perspectiva general de la huelga general, eso sí lo hemos dicho. Está escrito en la declaración que hicimos de la Cumbre Social, Política y Popular del pasado. O sea, se esperaría que si Petro la convoca oficialmente también serían esas fechas. No, pero es que Petro no va a convocar no va a convocar ni la huelga general, por lo menos por lo pronto, no sé si lo haga posteriormente, ni tampoco le corresponde a él pues convocar el paro nacional del 28 al 29. Eso nos corresponde a nosotros, sin lugar a dudas. Okay. A él no le queda bien eso. Pero evidentemente mostró de alguna manera, su respaldo tácito, no lo dijo expresamente, pero tácitamente claro. Sí dijo que a él le parecía muy bien que el pueblo se expresara de esa manera y que por tal motivo pues iría a coordinar esas actividades. Es más, nombró al ministro de Minas, Edwin Palma, como el coordinador entre el gobierno. Que viene la lucha sindical, ¿no? Sí, claro, una persona que conoce muy bien estas rutinas, para llamarlo de alguna manera, aunque no son rutinas, todos los días hay cosas distintas. ¿Y qué son? ¿Marchas esos 2 días? Esos 2 días son marchas, cierre de oficinas, ¿sí? Asambleas, estar en las vías. Los sectores campesinos lo pueden hacer de otra manera, a ellos les queda más fácil estar en las vías, en las carreteras. Al sector laboral, digamos, le queda más fácil estar frente a las empresas, en mítines, observando las oficinas, y en marchas la mayor cantidad de gente en los pueblos, que es donde hay gente. Pero a los campesinos y a ciertos sectores indígenas les queda más fácil las carreteras. Y entonces nosotros decimos que todo el mundo salga a marchar por estas carreteras de Colombia a expresar exactamente su voluntad. ¿Qué es porque lo clave aquí es qué proponemos nosotros, para qué el paro? Porque los paros tienen que ir para algo. Y nosotros no hacemos un paro para molestarle la vida a nadie, ¿sí? Es porque hay una situación política que lo amerita. ¿Qué es lo que la amerita? Pues el bloqueo institucional que hace la oligarquía a todos los niveles, ¿sí? En el Senado o desde el punto de vista de la oligarquía empresarial, ¿sí? Que también la hace. Y precisamente sobre ese bloqueo en Bogotá, no sé, casi siempre la Plaza de Bolívar, desde el Parque Nacional, pero eso coincide, por ejemplo, con algunas fechas de, no sé, que ustedes ya tengan presupuestado de la discusión de la nueva consulta popular, aquí lo llamamos la 2.0, con la inclusión de la reforma a la salud y demás. Bueno, fundamentalmente coincide con los términos que tiene la Comisión Cuarta para resolver la reforma laboral. Entonces, o sea, es para presionar al Congreso. Es para presionar al Congreso, esa es la palabra, ¿sí? Es decir, esa oligarquía no se va a salir, mejor dicho, si va nuevamente a derrotarnos, que sea sobre la base de que la gente está en la calle sabiendo qué está pasando y cuáles son sus exigencias a ese Senado. En este caso a la Comisión Cuarta. Ya la Comisión Séptima pues nos dio un puntapié muy, muy duro. Esta Comisión Cuarta es todavía mucho más difícil que la Comisión Séptima. La correlación de fuerzas es todavía mucho más desigual para nosotros ahí. Sin embargo, entendemos que hay una lucha política por la consulta popular, porque el que hayan revivido la reforma laboral, debo decir aquí, de las escasísimas veces que ha habido una apelación que prospere es esta. Pero prosperó esa era simple y llanamente por hundir la consulta. Claro. Pues, la gente tiene que entender que hace parte de una jugadita.
Sí. La jugadita no fue solamente el fraude, la jugadita fue revivir la reforma para tratar de quitarle peso político a la consulta. Bueno, el gobierno Claro. ahora nuevamente insistió en la consulta, nos parece muy bien, sí. Ahí hay discusiones, jurisconsultas, aquí hay leguleyos para todo. Total. Y ya que Disculpe que le diga menciona... leguleyos, porque es que hay algunos que sí no tienen ninguna base pues para decir cosas. No, sino solo que es contra Petro. Sí, solamente que es contra Petro, entonces salen Sí. a decir cualquier cosa. Que no, Totalmente. que una consulta no se puede presentar con los mismos puntos para la vaina. Entonces uno dice, miércoles, y una ley se puede presentar cuantas veces quiere uno sobre los mismos temas. Si la hunden. Bueno, yo no soy jurisconsulto, menos mal. Sí, hay varias teorías sobre eso. Pero entiendo, ¿sí? Sí. Si una reforma no pasa una vez, pues vuelve y no la presenta. El gobierno ha presentado 2 veces la reforma laboral y 2 veces la reforma a la salud. Y entonces puede presentar la consulta popular otra vez. Y dicen que eso pasa con los proyectos de ley, pero esta que es una consulta, creo que nos lleva a eso. O sea, hay varias teorías ahí en esa discusión. Esas son teorías que se inventan ellos simple y llanamente para tratar de buscarle alguna razón para poderla hundir. Pero eso no, Sí. no hay ninguna jurisprudencia sobre eso. ¿Cuántas consultas populares conocen ustedes que son más jóvenes? Yo solamente conozco esta y la Y la anticorrupción. de Claudia, No más. sí. No hay más. Entonces, ¿de dónde sacan jurisconsultos sobre que eso no se puede? Yo no Sí, sé qué. total. No. Y ya que menciona usted la consulta y la reforma, ¿cómo ve usted esta reforma laboral, esta consulta 2.0? ¿Han podido ustedes desde la CUT participar en la discusión? ¿Hay garantías? No, nosotros logramos participar cuando se presentaron las 12 primeras preguntas en la cuestión laboral. Ya las otras 4 de la salud, esa la inventó el gobierno directamente. Ya cuando aparecieron ni siquiera sabíamos nosotros que iban a aparecer y él las propuso. Pero en general nos gustan. Es que nosotros hemos respaldado la reforma a la salud. Es decir, nosotros como entidad institucional del movimiento sindical, como es la Central Unitaria de Trabajadores, dijimos, nosotros respaldamos todas las reformas que recuperen derechos o establezcan derechos fundamentales. Resulta que la salud es un derecho fundamental, no un negocio. Y por eso la estamos defendiendo y por eso la defendemos. Y las cuatro preguntas que hace el gobierno en la consulta popular están referidas a la esencia de recuperar la salud como un derecho fundamental, sacándola de la parte de los negocios. Ahí está el tema de las EPS, vuelve y juega, que se acaben las EPS. Ahí está el tema de los medicamentos. Está el tema de la medicina preventiva, no la curativa, sino la preventiva. Y está el tema adicionalmente de recuperar para que todos los trabajadores de la salud tengan un contrato laboral. Es la misma Claro. historia de la otra. Es decir, esa no parece tanto de salud como de las otras preguntas de la laboral. Pero está bien que pongan el tema aquí, porque en la pandemia el presidente de esa época, Iván Duque, decía que ellos eran héroes y heroínas, pero cuando se trataba de los derechos laborales eran cualquier cosa. Y esa es una discusión que yo creo que está bien que ahora se reviva y se reafirme Pero- de que esos tienen que tener contratos de trabajo. Veíamos denuncias de congresistas, hay que decirlo, de congresistas del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, el mismo Mondragón, donde hablaban de que en esta audiencia pública que se adelantó el día lunes no se les había negado pues la asistencia a muchas personas, que ellos pudieran hablar y demás, incluso hablaba de las sindicales obreras, pero vimos también ayer en la Comisión Cuarta que había un representante de la CUT, obviamente porque usted estaba en Barranquilla. Cuéntenos también específicamente ese proceso que se lleva con la Comisión Cuarta y la reforma laboral que revivió. Mágicamente la revivió la oposición cuando hundió la consulta popular. Así es. ¿Cómo ha visto eso? Y si cree que se va a lograr que se exprese. Y por ejemplo, también no es un detalle menor que lo lleve Angélica Lozano, ¿no? Sí. Bueno, el punto es más o menos así. Ellos hicieron una audiencia pública. Las audiencias públicas cuando se hacen en el Congreso deberían ser lo más equilibradas posibles. Si estamos hablando de una reforma laboral, pues los actores más importantes ahí son los gremios de la producción y los sindicatos de los trabajadores, ¿sí? Y debería haber más o menos un equilibrio entre las diversas posiciones. Claro. Entonces, primero nos tocó rogar para que nos dejaran hablar, ¿sí? Y nosotros pasamos una lista de 30 personas que iban a intervenir,
¿sí? Y cuando llegamos, ninguna estaba inscrita. Ahí sí, como se dice, sospechosamente. Y nos tocó pelear. Y al final se supo que de las 84 intervenciones, ¿sí?, 39 fueron de parte de los gremios y de los sindicatos solamente 21. Hubo otras, pero digamos que el equilibrio que nosotros pedimos es en términos de gremios, porque hubo sectores académicos, tanto de un lado como del otro. Entonces dijimos, bueno, listo, no nos metemos nosotros. Ahí trató de haber un equilibrio. Pero en la cuestión de los gremios sí nos dieron ahí, sí, como se dice, una goleada. O sea, se le dio prioridad a Brook McMaster, a este señor ellos, de FENALCO. ¿Y cómo vio la 39. posición de ellos? O sea, No, pues... la de siempre. Primero que todo, pues en el sector gremial hubo diferencias, eso hay que decirlo. Entonces hubo, por ejemplo, la posición del presidente de FENALCO, nada, que la hundan, ¿sí? Y la de Brook McMaster, entendiendo exactamente que tenía que estar dentro de la jugadita, dijo, no, pues vamos a aprovechar, pero para hacerla regresiva. Entonces dijimos, nosotros no sea bárbaro, ¿sí? Nosotros el mínimo nuestro en esa comisión cuarta, que es lo que le hemos estado pidiendo, es que los mínimos son los que dice la consulta. Ahí, eso es lo mínimo que deben aprobar ellos. Cualquier cosa por debajo de los 12 o 13 puntos que en términos laborales, si le ponemos el de la salud, tiene la reforma laboral, no pueden ser menores ni inferiores a esos puntos. De resto, lo consideramos una manera regresiva y ahí sí estaríamos peleando a fondo, con mucho mayor razón, para que la consulta sea la respuesta a esas aspiraciones, o sea, regresivas de Brook McMaster. Venga, le digo que Brook McMaster dijo, sí, eso del recargo nocturno está bien, sí, pero hay que sacar a los restaurantes, al comercio, al turismo, a los vigilantes de ir, a todos los que tienen trabajo nocturno. Digo, chévere la vida. Ellos siempre hacen las cosas en términos laborales, y una reforma laboral debe ser genérica. No puede haber una reforma laboral para unos pedacitos. La reforma laboral es a los trabajadores, independientemente de la actividad. Pero ellos están acostumbrados, y esa es una típica posición de los gremios, que todas las reformas tributarias dicen a todas las empresas, a personas jurídicas, el impuesto a la renta es del 35%. Y luego viene un listado de excepciones, que es lo que llamamos nosotros la evasión y la ilusión. Entonces, ellos están acostumbrados a eso. Sí, paguémosle a todo el mundo el recargo nocturno, pero a estos no, es decir, a los que trabajan nocturnamente. Entonces le tenemos que decir al doctor McMaster que no sea cínico, por Dios. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene decir que paguémosle el recargo nocturno, pero a todos los que trabajan nocturno, entonces no? Pues ¿para qué reforma laboral? Y entonces usted no ve que vaya a llegar a buen puerto con Angélica No la Lozano y vemos demás. por ninguna parte, además por los tiempos, ¿sí? Esta es una reforma que tiene que aprobarse antes del 20 de junio. Alguna gente no sabe esto, pero no tiene más posibilidades y no puede haber sesiones extras. Ese es el otro punto, porque ya cumplió todos los términos para tramitarse en 2 legislaturas, etcétera, etcétera. Y tiene que haber conciliación. Y entonces la pregunta es, ¿y será que los de la Cámara van a permitir que el Senado le rebaje aún más los términos en que fue aprobada en la Cámara? Nosotros le diríamos a los de la Cámara, no acepten eso. O sea, está conformando una para los gremios. Están armando una ¿Y, para los ¿y cómo gremios. ha sido el tema de Angélica Lozano? ¿Usted ha podido conversar con ella? ¿Le han dado alguna Sí, instrucción? con Angélica nos conocemos de vieja data, porque obviamente en la lucha política uno tiene muchos acercamientos. Nosotros fuimos un sector político que apoyamos a Claudia López en la primera aspiración al Senado de la República, para que vaya quedando claro, y por tal motivo la conocemos de mucho tiempo. Hemos tenido pues por lo menos un buen tratamiento, respeto por lo que ellas dicen y respeto por lo que nosotros decimos, pero al final, ahí sí, como se dice, cada cual va dejando manifiestas y expresa sus posiciones. Nosotros aspiramos a que, y le hemos dicho ya a Angélica, nosotros no aceptamos ninguna modificación que esté por debajo de los 12 puntos de la consulta en materia laboral. No aceptamos eso. Bueno, ella ya tiene por lo menos el referente nuestro. Esperaremos a ver qué hace. La vida es que siempre uno evalúa a la gente de acuerdo a lo que hace, no de acuerdo a lo que diga. Las palabras se las lleva el viento. Exacto, Fabio, pues esperar a ver qué hace. Y respecto a otros sectores políticos, como usted lo menciona, hay otros sectores que están apoyando este paro nacional. Sí, que claro. han dicho, le O han sea, dicho aparte del algo. pacto. Además del pacto histórico. Venga, le digo de la quiénes. Nosotros nos reunimos el lunes en la que llamamos la Cumbre Social, Política y Popular. Esa fue la que... El 19 de mayo. El 19 de mayo. ¿Quiénes estamos ahí?
fundamentalmente las mismas gentes que estuvimos el 14 y 15 de septiembre del año pasado en lo que se denominó allá en la Concha Acústica de la Universidad Nacional, la Asamblea Nacional Popular. Entonces aquí lo menciono muy rápidamente. El Comando Nacional Unitario, es decir, las 3 centrales obreras y las 2 confederaciones de pensionados, QCG, TC. La Coordinadora Nacional por el Cambio, que esa fue el nombre que adoptó por motivos de orden político lo que nosotros llamábamos el Comité Nacional de Paro cuando el estallido social, ¿sí? Y ahí están indígenas, afros, campesinos, diversidades sexuales, mujeres, jóvenes, es decir, todo ese abanico poblacional que tenemos nosotros en Colombia tiene representación en la coordinadora. Ahora, eso tiene entronques nacionales y territoriales, no solamente son organizaciones nacionales, hay múltiples organizaciones territoriales. Está la Minga Social y Comunitaria y están los partidos políticos del Pacto Histórico y de ahora uno que se llama Unitarios. Todos esos fue lo que estuvimos presentes el lunes y acordamos entonces impulsar este paro nacional. Y lo hicimos por una sencilla razón. Nosotros vemos que hay una indignación creciente en la población. Es decir, eso se palpó ayer también en Barranquilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no acepta que todos se lo estén hundiendo. Es que eso va generando mucha roncha entre la gente. Ahí rabia, como se dice, claro. cuando uno se emberraca y cuando uno trata de arreglar los asuntos, vuelven y le pegan otro palazo más grande. Dice, no, aquí la pelea es peleando. Más o menos con ese criterio dijimos, pues vamos a plantear un paro nacional. Obviamente, estos son hechos inéditos en la vida nacional. Nosotros nunca habíamos hecho un paro contra el Congreso, nunca. Siempre lo contra hacíamos el era contra los presidente, gobiernos, sí. porque ellos además eran los que mandaban en el Congreso. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a pelear con unos si tenemos que pelear con ellos? y se puede Pero hablar sí de- contra el Congreso de la República, pero en particular con el sector oligárquico que está empotrado allí y que no ha permitido ningún avance en las reformas sociales. Y del se puede cambio. hablar de un apoyo, por ejemplo, de algunos congresistas de la U, de algunos congresistas del Partido Verde. Los hay. De otros partidos, incluso el liberal, por ejemplo, César Gaviria hoy manda esa carta, pero hay algunos congresistas que le patinan, o bueno, que le pedalean al pueblo, ¿no? Al gobierno. Para poner el caso de Cambio Radical que ya Temístocles, que ya fue expresado. ¿Sí? 3 de los senadores de Cambio Radical no fueron a la sesión porque ellos no querían comprometerse con la decisión de bancada. Pero igual que los había. jodieron, ¿no? Cambio No, Radical los van a dijo que joder, los van a joder. sí, los van a joder. Y lo mismo pasa con el Partido Conservador. No, en todos los partidos, afortunadamente, hay gente, por eso decimos, no, nosotros tratamos de decir el sector oligárquico de los Finchos, Cepedas y compañía, para poner una forma de ponerlos a todos ellos. Oye, Entonces, es contra esa casta oligárquica empotrada en el Senado. El paro va realmente de esa manera. Y obviamente que tiene el otro punto. Por tal motivo, seguir respaldando la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Usted menciona algo a lo que yo quería hacer referencia y es que todo el mundo pues se quedó con la imagen de la pelea de Benedetti allá en la plenaria del Senado y demás, pero ayer otra vez hubo plenaria del Senado, incluso vimos a Benedetti radicando a la consulta popular al lado de este señor González, ¿es que se llama? sí. Sebastián Sergio, no me acuerdo cómo se llama el secretario del Senado con el cual Sebastián. pues casi Sebastián, con donde casi, pues como decimos en la calle, le pega sus buenos golpes. Pero ayer en la plenaria del Senado se negó la apelación de la votación de la consulta popular. Así. Le dijeron a María José Así Pizarro es. como no. Ya eso se votó, se cerró y se hizo con esto y la mesa directiva, obviamente por Efraín Cepeda, dice que eso no se va a repetir y demás. ¿Usted considera que hubo fraude cuando se hundió la consulta popular o teniendo en cuenta lo que pasó con los votos de Marta Peralta, Temístocles Fuelantala. Ortega, Fuelantala, Angélica Lozano, el mismo, bueno, Temístocles ya lo dije, entre otros? ¿Fue incapacidad y descuido de las mayorías o en verdad hubo fraude? Yo creo que todas las anteriores. Sí, la tormenta Una mezcla perfecta. de muchas cosas. Un Sí, cóctel. es una mezcla de muchas cosas. Mire que todo eso empezó con la jugadita de revivir la reforma laboral. Esa es la primera jugadita. Sí. Y esa es una jugadita. Pues no se puede calificar fraudulenta, por supuesto que no, ¿sí? Pero el tema del tiempo de la votación, yo sí creo que es un fraude. Porque en general, siempre en todas las votaciones en el Congreso, se da más o menos un margen suficiente para que todo el mundo vaya a votar. Es más, salen a buscar a los senadores o a los representantes a sus
a sus puestos de trabajo para traerlos a la votación, y eso más o menos tiene algún grado de ¿cómo se dice? De confiabilidad dentro de todo el mundo, y a todo el mundo esperan, eso no, Claro. nunca lo ponen en un terreno. Pero cuando Efraín Cepeda ve que la votación va a 49, 47, No, incluso Miguel Uribe sale corriendo y le avisa, ¿no? correcto, cuando ve que va a 49 y 47, entonces inmediatamente cierran la votación. Para mí eso es un fraude, no tiene otra explicación. ¿Por qué para todas las demás votaciones sí dan márgenes de 15, 20 minutos y esta se cerró en 3 minutos? Eso no tiene comparación. Y claro, entonces ahí viene la otra cuestión. Y entonces todas las anteriores, ¿por qué no estaban todos allá en el recinto? Sí, Eso total. también cuenta y será criticable y observable, pero creo que el aspecto principal del fraude para mí está en el manejo del tiempo de la votación, que nunca se había hecho de esa manera. Y la jugadita consiste en que como se va, ya podían perder o ganar en ese momento. Ellos ya esperaban que ya todos los suyos habían votado, entonces no esperaban más de ellos y procedieron a cerrar. Y el caso específico, por ejemplo, de Angélica Lozano, de Marta Peralta y el mismo Armando Benedetti, ¿usted cómo los vio en esa actuación? Por eso le digo yo, creo que todos ellos tenían que ser mucho más correctos. Yo creo que Marta Peralta tenía que estar ahí, ¿sí? Total. Ella ha dado algunas explicaciones y que se sentía un poco indispuesta, etcétera. Todo eso es válido. Y por eso le digo yo, el problema central radicó en cerrar la votación, que es un acto fraudulento en una votación, porque todas las votaciones en el Senado son por lo menos 15, 20 minutos. Los que algunas veces hemos visto esas votaciones sabemos que es así, o algunas veces que hemos ido allá a las barras a apoyar cosas o a rechazar otras, nos hemos dado cuenta que las votaciones siempre tienen tiempo y se esperan. Esta era muy apretada, por supuesto, y aprovecharon eso para hacerlo. ¿Y cree que la consulta popular 2.0, como la llamamos aquí, sí va a pasar esta vez en Senado? Además que pues la reforma a la salud hace más callos y más callos en esa plenaria, ¿o cree que la única solución va a ser la movilización? Si los que no votaron esa vez, que iban a votar a favor, están ahí sí como se dice presentes y pendientes y atentos, yo creo que el gobierno la puede sacar adelante. Es Igual decir, ya el presidente Petro dijo que las veces que fuera necesario, él iba a intentar pasar la consulta para que la reforma se haga realidad. ¿Usted lo apoyaría todas esas veces? todas las veces que sean lo haga, necesarias. por supuesto. Sí. Ahí sí como se dice, de derrota en derrota hasta la victoria final, decimos nosotros por ahí, en medio de todas nuestras dificultades. Porque nosotros históricamente nos han derrotado ¿cuántas veces, por Dios? Sí. Claro. Y siempre hemos persistido. Yo creo que cuando uno está convencido de que lo que está promoviendo realmente es indispensable y necesario en el país, ahí sí como se dice, para generar una Colombia pues más amable, y vamos a decirlo en términos un poquito pues, Dígalo sin censura. entonces más suave, menos desigual, ¿sí? Porque alcanzar la igualdad va a ser una batalla. Pero estas que solamente es para recuperar unos derechos, hombre, yo creo que uno se la tiene que jugar todas las veces que sea necesario. Y así como ellos persisten en hundirla, nosotros persistiremos en que la aprueben. Así es. Porque al final, y eso. Porque ¿qué es lo que está quedando en el ambiente? Que le tienen temor al pueblo. Entonces, Claro. a nosotros sí nos interesa que el pueblo se empodere cada vez más de que son una fuerza social demasiado significativa e importante y que no tienen por qué estar votando por la gente que tradicionalmente arremete contra sus derechos, en vez de respaldar a quienes de alguna manera han respaldado históricamente sus reivindicaciones y sus derechos. Yo creo que es una escuela política. Creo que sí ha habido algo importante en el gobierno de Gustavo Petro, por la valentía que ahorita decíamos, es que Gustavo Petro ha elevado el nivel político e ideológico de la gente. Sí, se va a la Claro. discusión al menos, ¿no? No, eso es elevar el nivel político, porque cuando usted discute, por lo menos, Sí, pues, se tiene que enfrentar a razones y sin razones. Eso no es tampoco que la gente sea Claro. estúpida o terca, no. Se enfrenta necesariamente a eso. Y en ese debate uno va creciendo, ¿sí? Uno a veces tiene ideas incorrectas, eso es cierto. A veces, porque la gente a veces dice, no, pero tanta discutidera. Pero resulta que esa discutidera es la única forma de ir sacando conclusiones sobre qué es lo que sirve sí, y qué es porque lo que no antes sirve. o nos hemos acostumbrado a darnos balo, a darnos golpes en vez Así de es. hablar.
Es mejor Sí, hay que debatir discutir y ponernos con de acuerdo. argumentos. Entonces, Hay que la ver Tercer Canal. elevación del nivel ideológico y político de la gente, si ustedes me lo preguntan, me parece que es lo más significativo que va a haber. Y eso es lo que nos llena de esperanza a nosotros para que con este empoderamiento popular, a lo cual ha impulsado muy, pero muy fuertemente el presidente Gustavo Petro, se refleje en las elecciones del próximo año. Y eso Buenísimo, sería muy Fabio. pertinente. Buenísimo, Fabio, presidente de la CUT, pues habla usted de respaldo, pues ya es evidente el respaldo que usted le está dando a la consulta, al gobierno, desde la CUT también, desde diferentes sectores políticos, pero ¿qué pasa como tal con el movimiento sindical? Con el CGT, que había pues un caso de división respecto al apoyo que le tenían al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está el panorama con ellos? ¿Lo apoyan, no lo apoyan, está dividido? La mayoría del sindicalismo respalda a Gustavo Petro. La mayoría, estoy hablando por lo menos el 95% de lo que estamos hoy organizados, ¿sí? Las fracciones o los sectores que no respaldan a Gustavo Petro en las diferentes organizaciones sociales es muy reducido, ¿sí? No quiere decir que no existe, sí existe, no vamos a negarlo. Y producto de esa diferencia entre quienes están con Petro y quienes están con Uribe, es que nace la división en la CGT. Eso es cierto. Julio Roberto, quien era el presidente anterior de la CGT, que se murió, pues evidentemente lograba mantener diversas fuerzas unidas. Pero cuando se salió Julio Roberto y vino el gobierno de Gustavo Petro, se armó a una pelotera interna, porque siempre en la CGT anidó un sector muy uribista que tiene toda la expresión política en Antioquia, ¿sí? Entonces, ese sector de Antioquia, digamos que la subdirectiva o el sector de la CGT en Antioquia entró en choque abierto contra el resto de la CGT. Claro, pues no nos sorprende. Y terminaron creando entonces otra CGT y disputándose, ahí sí como se dice, la chapa de la CGT para pensar quiénes eran los herederos. Yo no sé cómo se pueda decir, en el momento sindical no hay herencias, ¿sí? Sí. Nosotros no tenemos nada, de manera que ¿qué vamos a heredar? Sí, exacto. Pero bueno, se disputan Pues, herencias. sí. Pues Entonces, igual ¿quién es- era la herencia de Es Julio la Roberto? organización política, la organización social es poder, ¿no? Sí. Entonces, Percy encabezó un sector, el sector mayoritario de la CGT, eso es cierto, de respaldo al gobierno de Gustavo Petro. El sector uribismo no aguantó eso. Dijimos, nosotros no aceptamos de que la CGT saque declaraciones con respecto Miriam al respaldo a Lustriana Petro. es... Miriam Lustriana inicialmente, La pero tuvimos aquí en el Tercer Canal. le dieron después golpe de estado a la pobre Miriam Luz, se puso a servirle a causas quién sabe de qué naturaleza, y ahí sí después le pagaron también con destituirla a ella, y nombraron a este señor de Antioquia. El presidente de allá es Jorge Iván Díez, que es un tipo declaradamente uribista, Uribista. ¿sí? Vinculados a todos estos temas de los contratos sindicales. ¿Y usted es declarado petrista? Yo respaldo a este gobierno, ¿sí? Si me lo pregunta, me dice, sí, soy petrista. Sí, yo tengo otras consideraciones, pero que se va a poner uno a discutir. Oye, ¿usted respalda a pero Petro? usted Eso. Pues se levanta está con la bien. izquierda. Yo me levanto con la izquierda, sí. Está bien tomar posición, de eso se trata. Yo en eso Gabriel. soy petrista, evidentemente. En la situación política hoy de Colombia, sí, estoy con Petro y con el pueblo, abiertamente. Y hablando de eso y usted diciéndonos un poco de lo del debate, yo quisiera ya ir redondeando un poco. En estos casi ya 3 años de gobierno Petro, ¿usted cómo ha visto? ¿Cuáles cree que son los principales logros? Y si también hay espacio para la crítica, la autocrítica de este proceso, donde hemos visto, por ejemplo, personajes que nunca imaginamos que llegaran con Petro, como el mismo Benedetti, como el mismo Roy, como la misma Laura Claro que Sarabia. esos llegaron antes. Bueno. Eso hay que decirlo siempre. Porque a veces, pues uno no tiene por qué ser desagradecido en la vida también, ¿sí? Porque ¿cómo así que antes eran buenos y después se vuelven malos? En eso podemos tener discusiones. Pero al final, lo que hay de fondo es que la sola izquierda no tiene cómo elegir un presidente y tener mayorías en el Congreso. Eso lo tenemos que reconocer algunos que nos autotitulamos de izquierda. Vaya el diablo a saber si lo somos o no. Pero bueno, decimos que lo somos. Y eso está bien que tratemos de decirlo. Pero evidentemente para que la izquierda tenga... Hoy la gran ventaja que tenemos hoy con Gustavo Petro
es que la izquierda dejó de ser marginal. Eso también hay que... Algunas personas no le dan un soporte importante a eso y se quedan solamente en el tema de Benedetti o de Roy o de nuestra Laura Sarabia. No, creo que a pesar de que con ellos se construyó ese gobierno y que están en el gobierno, sí, la izquierda ha podido sacar cabeza, sacar pecho y hacer ver que las opciones más importantes en ese sentido la tenemos es quienes tenemos una posición de izquierda, es decir, quienes sí trabajamos al lado del pueblo definitivamente, sí, y en eso pues Benedetti pues hasta estuvo ayer en la marcha y dijo que la clase obrera y toda esa cuestión, él además es de allá, sí, de tal manera que si usted me pregunta sobre ese tema, creo que en las próximas elecciones también nos toca hacer acuerdos con los Benedettis y con los Roy. Yo pienso eso, sí. Con el que no puede haber acuerdo definitivamente sí es con Uribe. Con ellos, el uribismo, encarnando exactamente como la expresión esa de la extrema derecha radical, fascista, como decimos nosotros en la literatura de la izquierda, sí. Con ellos no. ¿Y cómo ve el panorama para el 2026? ¿Es posible esa reelección del progresismo? ¿O también usted cree que sí se va a lograr esas mayorías en el Senado esta vez? Yo creo que sí. Soy optimista, creo que lo que está pasando no ha hecho sino corroborar una y otra vez que la gente cada vez se está quitando de la cabeza el respaldo a una serie de personajes que dicen que los van a defender y los únicos que han hecho es hundirlos. Entonces yo creo que en eso ha avanzado el pueblo. El pueblo tiene la gran dificultad es que pues vive en unas situaciones tan precarias que incluso se ve tentado a resolver muchos de sus líos de una manera muy coyuntural. Pero yo creo que ese tema, por ejemplo, va a seguirse superando cada vez con mayores creces. Y eso que pasa en Bogotá, si hay alguna ciudad donde el clientelismo y la politiquería, si bien es cierto existe, no es del tamaño y la dimensión de otros terrenos, es Bogotá. Por eso en Bogotá hemos podido tener una cantidad de gobiernos que en otras latitudes no hemos podido tener. De tal manera que eso creemos nosotros que ese espíritu democrático y amplio, un poco multicolor, ya se está dando en muchas ciudades grandes de Colombia y creo que ellos pueden llegar a tomar posiciones en las cuales registren un mejor respaldo a las posiciones de izquierda en general, a las posiciones del centro político, que no las vamos a desconocer, y eso nos va a poder permitir de pronto hacer un frente amplio tal y como el que se hizo para las elecciones anteriores, que permita que este proyecto tenga presidente y tenga mayoría en el Congreso. Buenísimo, Fabio. Y ya para cerrar esta entrevista, porque nos pasamos un poco del tiempo, como siempre, pero es que muy interesante las conversaciones acá, ¿cuál sería su candidato para el 2026? El que gane la consulta interpartidista. O sea, usted se va con el que diga Petro. No sé si el que diga Petro es el que gane la consulta interpartidista, aunque en términos de la correlación de fuerzas pareciese que debería ser así. Pero diga los 3 nombres de la izquierda que usted diría, yo creo que esos estarían disputándose esa consulta. No, pues es que no, yo no doy los nombres porque eso genera una cantidad de situaciones ahí que... Bueno, digamos uno libretista, otra senadora, otra exministra de salud, algo así. Pues de ahí saldrá la del pacto histórico. Unitarios también tendrá que buscar un candidato. Ahí está. Unitarios, Mr. Taxes quiere ir por unitarios. Eso dijo. Yo no lo veo ahí. Vamos a ver. Yo no lo veo tendremos ahí. presidente influencer. Oye, no me sabía ese dato. Sí, él lo dijo. Yo no lo veo ahí. Ahí puede estar el Carlos Caicedo, que se ha acercado, que hace parte de Unitarios. A mí en lo personal me gusta Carlos Caicedo. Sí, ese también está bien. Le tienen una persecución a muerte, lo quieren acabar. Le quitaron ya la gobernación. Le quitaron la personalidad jurídica, lo derrotaron en la alcaldía con un fraude monumental y le quitaron la gobernación de Magdalena, alcaldía de Santa Marta, y le acaban de quitar la gobernación del Magdalena. Es decir, lo tienen en rines. Toca invitar a Carlos Caicedo. Y Petro ni lo mira, ¿no? Bueno, yo creo que hay que también saber mirar hacia esos lados. Y está el candidato, yo no sé qué candidato vaya a tener el Partido Verde. Ahí hay otro candidato o otros candidatos. ¿Claudia? Yo no creo, ¿no? Porque Claudia se salió del Partido Verde. Ah, sí, ya. Sí, ella renunció el año pasado, Además que ya estamos Carlos Ramón hoy imputado, Iván Name capturado, sí. Sandra Ortiz capturada. Bueno, pero van a tener un candidato.
Porque Claro. ese sector, porque el sector del Partido Verde hay un sector patrista muy fuerte, ¿sí? No digamos Angélica Lozano, que estaría con Claudia y tiene muchos reparos a lo que hace el presidente Gustavo Petro, pero ahí va a haber otro candidato. Y con absoluta seguridad que los Roy, los Benedettis van a armar también otra candidatura, sin lugar a dudas. Claro. Y entonces, mire que ya tenemos como 4 sectores más o menos bien definidos que van a tener candidato. Entonces yo le digo, ¿cuál es mi candidato? El que gane entre los 4. ¿Y cómo ve a los, Independientemente de por el que vote yo. y cómo ve a los otros? Vicky Ávila, los 5 caballos del Centro Democrático, Yo esos el mismo J. Paola Holguín. Fernández. Esos ¿Qué 5 tal una caballos, Paola Holguín? esos caballos del Centro Democrático los veo todos muy enclenques, Sí. muy rengos. Eso no, de ahí no se sale nada. Entonces no sé, la derecha tiene más líos incluso que el Frente Político Amplio de la izquierda y los sectores del centro político para diseñar un candidato. Porque aquí por lo menos ya sabemos que entre todos nos tocará hacer una consulta interpartidista, esa va a ser en marzo. ¿Y segunda vuelta ahora? Segunda vuelta va a haber. Sí, no. Inevitable. Es inevitable. Ni nosotros tenemos como, ahí sí como se dice, Sí, muy difícil. arrasarlos, pero ellos tampoco tienen como arrasarnos a nosotros. Eso sí, de las pocas veces que podemos decir eso. Sí. Entonces, yo insistiría en que el candidato mío será el que gane esa consulta interpartidista y me comprometo que independientemente de lo que piense de todos los demás, ese será mi candidato. Que puede ser libretista, senadora, exministra de la Salud o exgobernador del Magdalena. Señor Fabio, muchas gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal. Esperamos tenerlo nuevamente acá. Decirle que no solo se ganó pues ese concurso, o bueno, esa dinámica. Pero estaremos gestionando lo Estaba del esperando chicharrón. unos chicharrones, hombre, pero Sino me que lo pueden también- mandar a la CUT. Sino que también le reveló a todo el mundo que usted, así como Petro, no es adicto a la corrupción y al poder, como dijo ayer, usted es adicto al chicharrón. Total. Señor Fabio, Total. muchas gracias nuevamente por estar aquí en el Muchísimas Tercer gracias, Canal. Y si Fabio. nos puede regalar un mensaje para toda Colombia en este momento. Nos vemos en las calles el próximo 28 y 29 de mayo para respaldar la consulta popular, la que ahora llaman 2.0, y especialmente para rechazar esta oligarquía en el Senado que no permite y que bloquea todas las aspiraciones y los anhelos del pueblo colombiano. 28 y 29 en la calle. Los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe. ¿Por qué lo hizo y quería acabar con él? ¿Por qué había hecho de haber cogido nuestras botas y nos hubiera votado? Porque yo le contesté a Luis Carlos Vélez en un trino que sí, pues que a mi papá no me regaló la carrera como a él. Uribe trata de ganar frente al público lo que está perdiendo judicialmente.